buenos días a todos. Agradecemos su presencia esta mañana en que estamos recordando a Álvaro Matute en su trayectoria académica dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, en estas fechas en que cumpliría 50 años como académico. Así es que este instituto ha querido recordarlo, convocarlos a sus más cercanos amigos, a sus colegas, autoridades de la Junta, colegas directores, amigos, alumnos, familia y por supuesto la comunidad del Instituto de Investigaciones Históricas que hoy los recibe, como siempre recordando a esta presencia que parece que efectivamente estuviera cerca de nosotros, un pilar de este instituto. Muchas gracias al presidium que me acompaña, el doctor Leonardo Lomelí, el doctor Javier García Diego, el doctor Alberto Vital, las doctoras Evelia Trejo y Aurora Díaz Canedo. Muchas gracias a todos por aceptar esta invitación y sin más cederé la palabra al doctor Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de esta universidad, pero además entrañable alumno de Álvaro Matute. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ana Carolina. Me da mucho gusto estar el día de hoy aquí en el Instituto de Investigaciones Históricas para recordar a su investigador emérito, maestro muy querido de varios de los aquí presentes, el doctor Álvaro Matute Aguirre. Agradezco mucho a la invitación que me hiciera la directora, la doctora Ana Carolina Ibarra, y por supuesto es un honor compartir la mesa con el coordinador de Humanidades, con el doctor Javier García Diego, con la doctora Evelia Trejo y con Aurora Díaz Canedo. Saludar a integrantes de la Junta de Gobierno, directores del subsistema de Humanidades, a los familiares, colegas, alumnos del doctor Álvaro Matute que están el día de hoy aquí con nosotros. Justo en la ceremonia del día de ayer estaba pensando que el doctor Álvaro Matute hubiera recibido su diploma y medalla por 50 años de servicios académicos a nuestra universidad. Sin lugar a dudas fue la persona a la que más extrañé el día de ayer en esta ceremonia, y eso por supuesto que me llevó a reflexionar sobre muchas cosas que para él eran importantes. Por supuesto, estas ceremonias eran muy importantes para él por lo que significan para la universidad, siendo la esencia de la universidad la formación de profesionales, la transmisión, la conservación y transmisión del conocimiento, el reconocer la trayectoria docente de nuestros maestros, era algo muy importante para él. Él tenía siempre presente a aquellos que habían sido sus maestros en la preparatoria, en la Facultad de Filosofía y Letras, a lo largo de su formación profesional, pero también de sus colegas del Instituto de Investigaciones Históricas con los cuales tuvo una relación cercana, con los cuales mantuvo en distintos espacios una reflexión permanente sobre los temas que a él le interesaban: la historiografía, la historia de la Revolución Mexicana, la teoría de la historia y la filosofía de la historia, y por supuesto que él formaba una parte muy importante de la comunidad de este instituto y del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Yo lo recuerdo como profesor de historiografía de México, así fue como lo conocí, aunque en rigor ya lo conocía porque su antología sobre el siglo XIX era una lectura obligada para los alumnos del bachillerato universitario, y además era una lectura que despertaba muchos intereses porque la excelente selección de textos que hizo nos permitía introducirnos de manera muy temprana a fuentes primarias para conocer el pensamiento, las discusiones, la problemática de ese siglo que fue decisivo para la formación de nuestro país. Ya como profesor de historiografía despertó en nosotros, en quienes tuvimos la suerte de ser sus alumnos, nuestro interés por los grandes autores de la historia mexicana. Yo tuve la suerte de ser alumno de él en 2 cursos, hay quien tuvo la posibilidad de llevar con él un tercero, que era en aquel plan de estudios el curso de historiografía
Contemporánea de México, que ahora son 2 cursos dedicados a la historiografía del siglo XX mexicano, y posteriormente tuve la posibilidad de ser su alumno también en la maestría y en el doctorado. Creo que no solamente la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes fuimos sus alumnos, quienes fueron sus colegas, están en deuda con él, también su presencia se dejó de sentir en muchas otras instituciones de manera destacada por los cursos y por los proyectos en los que participó en el Colegio de México, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la que desempeñó un papel muy importante desde este instituto para construir un posgrado en historia, una especialización y después una maestría en historia que compartían el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM con el correspondiente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, más recientemente con la Universidad de Cantabria. O sea, fue un puente con muchas instituciones académicas y ejerció la docencia y participó en proyectos de investigación con muchas otras entidades. Fue también un historiador que entendía mucho y valoraba mucho la difusión de la historia. Creo que varias veces conversamos sobre la importancia de que los historiadores, en particular los historiadores que se dedican profesionalmente desde la academia a la historia, tengan la capacidad de divulgar el conocimiento histórico. La historia juega un papel muy importante en la construcción de ciudadanía, y cuando la historia se difunde mal y cuando la historia se simplifica y se caricaturiza, la formación del ciudadano tiene que ser por necesidad eficiente. Poder contribuir a la formación de ciudadanos responsables y con valores es una función que el historiador puede ejercer activamente si se involucra en la buena difusión del conocimiento histórico. Y eso era algo que a él le preocupaba mucho. Recuerdo en conversaciones con él y con Evelia cómo participaron con tanto empeño en esta obra, en la cual, por cierto, creo que muchos integrantes de mi generación nos adentramos en el conocimiento histórico y descubrimos nuestro interés por la historia de México de Salvat. Y me parece un excelente ejemplo de cómo una obra de buena divulgación puede, en un momento dado, constituirse en un activo fundamental para acrecentar el conocimiento histórico de toda una generación de mexicanos. Esos son proyectos que vale la pena impulsar y a los cuales él también siempre estaba muy dispuesto. Pero además de la docencia, por supuesto, fue un investigador que hizo aportaciones muy significativas en los temas de su interés. Yo, por razones de afinidad temática, podría hablar mucho más de lo que hizo en relación a la historia de la Revolución Mexicana y en particular en la parte en la que me tocó colaborar más directamente con él. Javier es testigo de los avatares del tercero de los libros que le correspondió a él dentro del proyecto de la historia de la Revolución Mexicana, el que corresponde a la presidencia de Obregón. Fue un libro en el cual yo comencé a ayudar en la preparación del mismo en los años 90, en aquel entonces me tocó hacer la parte de economía, y fue durante la huelga del 99, y lo recuerdo muy bien porque el doctor Matute ya era de la Junta de Gobierno y la doctora Evelia Trejo y yo lo estábamos esperando en un restaurante muy cerca de donde estaba reunida la Junta de la antigua Escuela de Medicina, ahí en el centro, que nos pusimos de acuerdo ella y yo para convencerla de que terminara ese libro, porque él a ratos nos decía que no sabía si lo iba a poder terminar, y bueno, felizmente lo terminamos, se lo entregamos al doctor García Diego en septiembre de 2015, lo recuerdo muy bien, y bueno, pues ya forma parte de este proyecto tan importante de la historia de la Revolución Mexicana. Pero por supuesto que también fue en fechas muy tempranas un acucioso estudioso de la teoría de la historia en México. Este libro que publicó la colección de CEP 70 se convirtió también muy pronto en un clásico, y fue una línea que él mantuvo a lo largo de más de 4 décadas que dedicó a la investigación en este instituto, y por supuesto la historiografía. La historiografía fue una gran pasión.
El seminario que él compartía con Evelia en el posgrado fue, sin lugar a dudas, un semillero muy importante de académicos que se dedican a la historiografía, y hay además varias publicaciones colectivas que surgieron de seminarios de discusión en donde se analizaron textos importantes, relevantes para entender la evolución del pensamiento historiográfico mexicano, sobre todo en el siglo XX. Es una obra muy completa, pero no sería justa de esta gran trayectoria, esta breve semblanza, si no mencionara la participación institucional. Siempre fue un universitario comprometido con la institución, participó en diversas responsabilidades, tanto como miembro de cuerpos colegiados, consejero interno, consejero técnico, consejero universitario. Participó en la administración de la universidad, en la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, en el Centro de Enseñanza para Extranjeros, en el primer esfuerzo que se hizo por crear un centro de investigaciones sobre los Estados Unidos de Norteamérica, y por supuesto, y en años muy decisivos para la universidad, en la Junta de Gobierno. Creo que él siempre lo dijo, además de ser un gran honor, ayer lo decía el doctor Felipe Tirado al hablar a nombre de quienes concluyeron su encargo en la Junta de Gobierno en el último año, además de ser un honor muy importante, inolvidable para cualquier universitario, decía el doctor Matute que era un mirador privilegiado para conocer a la universidad, para conocer sus problemas, para aquilatar la trascendencia de sus realizaciones y también para defenderla y protegerla en los momentos de crisis. Toda institución académica pasa por momentos difíciles, y es gracias a la participación de universitarios como Álvaro Matute que la universidad ha podido sortear estos momentos, y que es lo que en la actualidad, por fortuna para el país, es la universidad, una institución sin la cual no se entendería buena parte de los avances de la ciencia, la educación y la cultura en México, y al mismo tiempo una institución que está dispuesta a desempeñar un papel fundamental en la construcción del futuro de este país, un futuro, por supuesto, a la altura de los sueños de nuestros maestros como Álvaro Matute, que siempre quiso que nuestro país fuera digno de mejor suerte, un país que pueda honrar su historia con un futuro mucho más promisorio. Hemos comentado, Ana Carolina, el doctor Vital y Evelia y yo, que este es solo un primer homenaje para recordar los 50 años de servicios a la Universidad de Álvaro Matute, pero que en fecha próxima haremos un homenaje más grande al que muchos de ustedes, alumnos, colegas, amigos de Álvaro Matute, estarán por supuesto convocados. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Leonardo Lomelí, por un testimonio tan completo, pues, de la figura de Álvaro como académico de esta universidad indispensable. Cedo ahora la palabra a la doctora Aurora Díaz Canedo, investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas y alumna muy cercana de Álvaro Matute, con quien ha tenido diálogos muy ricos, de los cuales seguramente ahora nos va a referir algún trozo. Gracias, Aurora, por estar aquí. Muchas gracias. Me siento muy honrada de estar participando en este homenaje y estar en esta mesa compartiendo con el coordinador de Humanidades, con Javier García Diego, con Evelia. Agradezco a Evelia haberme invitado y a Ana Carolina Ibarra, y bueno, pues gracias por su presencia y por su atención. Escribí un texto que voy a leer. Álvaro Matute fue mi maestro en la licenciatura y director de mi primera tesis en la UNAM sobre Giambattista Vico. En otra ocasión he contado cómo fue gracias a él que pude concretar un tema sobre este filósofo e historiador italiano del siglo XVIII. Me recibí en 1979 con las dos versiones de la Ciencia Nueva de Juan Bautista Vico.
tesis que en 1981 se publicó en la Facultad de Filosofía y Letras en la serie Opúsculos. El título me lo propuso Álvaro. Fue un trabajo realizado en un tiempo en que no había computadoras, internet, ni tantos estudiosos especialistas en la obra de Vico, y menos en México, pero uno de ellos era mi maestro Matute, cuya original tesis de licenciatura, que vinculaba la historiografía de México con la general, fue Lorenzo Boturini y el pensamiento histórico de Vico. Esta tesis, dirigida por Miguel León Portilla, fue trabajada para su publicación por este instituto, la cual data de 1976. Rescato de ese libro una frase de Matute sobre el italiano estudioso de las antigüedades mexicanas que puede aplicársele a él sin duda alguna. Cito el libro, dice: la de Boturini es la obra de quien trata de entender lo ajeno con un lenguaje propio y que al hacerlo establece una comunicación entre su objeto y sus congéneres, finalidad de todo historiador, fin de la cita. Es una afirmación que no ha perdido vigencia a pesar de que hoy podría ser formulada de una manera diferente. Desde la licenciatura, pues, yo mantuve contacto con el doctor Matute y de todos mis maestros, es a él a quien reconozco como una influencia fuerte y duradera en mi carrera y formación. Recientemente hablé del apoyo que me brindó en distintas ocasiones, como lector de mi tesis de maestría y de doctorado, la de doctorado junto con Evelia también, como presentador de mi libro sobre las cartas de Alfonso Reyes y Enrique Díez Canedo, en el 25 aniversario de la revista Literatura Mexicana en 2015, en el Instituto de Investigaciones Filológicas, a donde él asistió como un miembro que era del consejo editorial de esa revista, por mencionar algunas. Hoy hablaré sobre 2 libros suyos, 2 antologías, una inicial en su carrera y otra que resultó final. Esta última es La teoría de la historia en México, 1940-1968, en su segunda edición de 2015. Que fue para él un libro importante, pues lo hizo volver sobre un tema de tiempo atrás y replantearlo de acuerdo con una visión más madura. Conociendo el espíritu reflexivo de mi maestro, me atrevo a decir que haber podido retrabajar su teoría de la historia en México debe haberle traído muchas satisfacciones, entre otras la de cerrar un ciclo. La segunda edición fue publicada en la colección Biblioteca Universitaria de Bolsillo del Fondo de Cultura Económica y tiene como antecedente La teoría de la historia en México, 1940-1973. El último texto de esta primera antología es sobre la invención en historia de Luis González y González, originalmente publicado en la revista Diálogos a mediados de ese mismo año, 1973. Quiero mencionar que 1973 fue también el año en que se publicó Invitación a la microhistoria del mismo autor, de Pueblo en Vilo. Al igual que Invitación a la microhistoria, La teoría de la historia en México, bueno, se publicó, ya lo mencionó Leonardo Lomelí, en la colección CEP 70, pero en 1974. Escribe sobre este libro Álvaro Matute, lo cito: pensado con fines didácticos, con este libro inicié en 1974 el curso de Historiografía Contemporánea de México en la Facultad de Filosofía y Letras. El libro, publicado 40 años después, presenta por lo pronto una variante en el título relacionada con el período abarcado. Más que actualizar su contenido, la nueva selección de este libro antológico termina en 1968. Fecha en que, según el autor, se cierra un periodo historiográfico. A partir de entonces, explica Matute, lo cito, la reflexión histórica, como muchos otros órdenes de la vida, reforzó su proyección hacia el campo político, fin de la cita. Señala el autor hitos en el desarrollo de la reflexión sobre la historia en el medio mexicano, como fueron la influencia en los años 70 de las corrientes marxistas, de la Escuela de los Anales, la presencia de Michel de Certeau en la Universidad Iberoamericana, del libro Historia para qué. Esta reflexión se iría ampliando y diversificando hacia fines del siglo XX y principios del XXI. Álvaro Matute describe en unas cuantas líneas este cambio en el que destaca la aparición de revistas como Historia y Grafía. Da una visión panorámica de un proceso en curso desde una perspectiva amplia con el propósito de situar y justificar el sentido de una segunda edición de la teoría de la historia en México. A diferencia de la primera, que en su momento llegaba hasta lo más actual, es decir, hasta 1973, él calificó la segunda edición de, lo cito, histórica, por cuanto presenta un panorama pretérito.
Sin embargo, reiteraba la fuerza de su idea de que, nuevamente lo cito, la teoría de la historia no se inventó ayer, no basta conformarse con solo estar al día, y lo que circula hoy debe mucho al ayer. Fin de la cita. Los libros de CEP 70 no se reimprimieron. Bueno, debo a Evelia la información de que hubo una reimpresión en unos CEP 80 con la editorial Diana. El volumen del maestro Matute lo usamos muchísimo en mi generación y en las siguientes para aprender primero y después para enseñar historiografía. Hace poco ordené mi colección de CEP 70 y encontré el número 126 descolorido y desgastado, y le pregunté a Evelia si no tendría de casualidad uno de repuesto, no para reemplazarlo, pues las anotaciones y subrayados son buenos recuerdos. Este incidente me llevó a hojear ese libro y compararlo con la nueva edición. La edición reciente de la teoría de la historia en México está dedicada, cito, a los colegas y amigos del Seminario de Historiografía Mexicana del Instituto de Investigaciones Históricas. Quiero hacer un paréntesis para contar un poco algunas actividades de este seminario, brevemente. Originalmente, este seminario, fundado por Juan Ortega y Medina en 1999, contó con la colaboración desde sus inicios de la maestra Rosa Camelo, también muy querida de nosotros y del maestro Matute. Su finalidad inicial era la de realizar trabajos de índole historiográfica de autores mexicanos. Las reuniones se hacían durante mucho tiempo en el Centro de Estudios de Historia Condumex, a donde éramos convocados por Manuel Ramos Medina, y de ahí salió el volumen 2, los tomos 1 y 2 de la serie Historiografía Mexicana, publicada por este instituto. Posteriormente, las reuniones cambiaron de sede aquí. Yo me ausenté un tiempo de 2001 a 2004 en que estuve a cargo de la subgerencia de producción en el Fondo de Cultura Económica. En 2004 entré al Instituto de Investigaciones Filológicas y entonces me reincorporé al seminario, que poco después cambió de nombre a Programa de Teoría e Historia de la Historiografía. Algunos de sus integrantes permanecieron y otros nuevos entraron. Muchos también entraron y salieron. El liderazgo del grupo recayó, como no podía ser de otra forma, en Álvaro Matute, quien, sin embargo, siempre mantuvo una relación de paridad y amistosa con todos nosotros. Muchas discusiones de trabajos diversos se llevaron a cabo en esos años. También se organizaron reuniones académicas. Por mencionar las de más trascendencia, en 2004 participamos varios en el coloquio a la experiencia historiográfica. En 2006 se llevó a cabo el Seminario Internacional El Posmodernismo y la Escritura de la Historia, homenaje al doctor Edmundo O'Gorman en su centenario. En junio de 2008, las jornadas El Mundo de los Conquistadores. En agosto de 2008, el coloquio sobre teoría de la historia. En noviembre de 2008, la conferencia de Hayden White, El acontecimiento histórico. Y bueno, yo vi por última vez a Matute en la reunión del seminario del 30 de agosto de 2017. Pero volviendo a fechas más recientes, la sesión de abril de 2012 estuvo dedicada a comentar la teoría de la historia en México cuando este libro en su segunda edición estaba aún en proceso. A Álvaro le interesaba especialmente discutir los textos de dos nuevos autores incluidos en su libro, Alberto Aray y Luis Abad Carretero. Del primero, arquitecto de profesión, Matute incluyó un estudio o ensayo publicado originalmente en Letras de México en 1941 bajo el título La dualidad de la historia. Del segundo, un texto titulado La significación de lo histórico, rescatado de la revista Cuadernos Americanos, donde se publicó originalmente en 1957. Ninguno de ellos fue propiamente historiador, pero Matute consideró enriquecedoras sus aportaciones, representativas de un momento y finalmente piezas únicas. A Álvaro Matute le interesaba volver a poner en circulación textos un tanto perdidos como los de Aray y Abad Carretero, no solo por su rareza, sino para integrarlos en lo que él veía como una tradición propia que no debía caer en el olvido. Lo hacía con conciencia profesional y como un acto de justicia poética. Casi no hace falta decir que él se veía a sí mismo como parte de dicha tradición y ahora creo que a nosotros nos corresponde darle su lugar. Veo en el fondo de esto su vocación de historiador de las ideas, su empeño en recuperar a textos y autores valiosos y de compartirlos, de compartirnos su entusiasmo por estos textos, su curiosidad para encontrar a aquellos en medios de difusión no especializados, dándonos idea también de una situación diferente de las revistas que hoy existen.
su intención de poner un contrapeso a la exigencia en el actual medio académico por la especialización excesiva y estar al día en las últimas corrientes de pensamiento generadas frecuentemente en universidades de otras latitudes. No estoy pensando en un Álvaro Matute chauvinista, sino en un historiador poco dogmático, atento a las disciplinas afines a la historia como las ciencias sociales y la filosofía, lector de libros de literatura y aficionado al cine, sencillo en su estilo y en su actitud frente al trabajo, lejos de toda pretensión u ostentación. Me refiero a cualidades y motivaciones de un hombre culto y creo que habría que destacar esto en la lectura y relectura de sus libros, la mayoría de los cuales los dedicó al pensamiento de otros. También noto en la segunda edición de la Teoría de la Historia en México un gusto por lo anecdótico. En relación con Aray y Abad Carretero, Matute incluyó 2 anécdotas breves. Del primero, la construcción de los frontones de Ciudad Universitaria y su participación en el célebre viaje a la selva lacandona cuando se descubrió Bonampak en 1949. Del segundo, una anécdota que, si no me equivoco, es autobiográfica. Cuenta que los alumnos de la preparatoria de Coapa, donde él estudió, presumían de su maestro Carretero como el creador de la filosofía del instante, pero que bien a bien no sabían cómo explicarla ni de qué se trataba. Recordando la invitación de nuestro maestro, releí para esta ocasión el texto de Abad Carretero, recuperado por él en la Teoría de la Historia en México, en el que este profesor de instituto, así lo presenta Álvaro en sus notas sobre los colaboradores de su volumen, del exilio español, del que poco sabemos, explica su teoría sobre la relación entre el querer del historiador, la decisión y el sentido histórico. Créanme que nuestro maestro tuvo muy buen ojo y encontró un texto, como él decía, de primer nivel, que además contiene una crítica a la circunstancia de Ortega y Gasset que es necesario y útil que los historiadores conozcamos. Abad Carretero remite en su artículo a un libro, Una filosofía del instante, publicado por el Colegio de México en 1954, que para mí pues es realmente algo, un descubrimiento. De esta manera, aunando a su ojo crítico buenas selecciones temáticas, los libros de Matute articulan, transmiten y generan más reflexión y nuevos conocimientos. Las antologías son y han sido herramientas importantes en la transmisión de las ideas. Cuando son antologías de autor, hablan además de los criterios e ideas del antologador. Atendiendo a sus diversas antologías, la contribución de Álvaro Matute tuvo mucho de intermediario o mediador cultural, trabajo que implica por un lado la crítica y por otro a alguien con una sensibilidad capaz de reflejar las preocupaciones y requerimientos o necesidades del medio. La crítica de Matute incluyó no solo formas de escritura de la historia de otras épocas, sino a la profesión misma de la historia y la responsabilidad del historiador en nuestros días. Cada vez se interesó más en la hermenéutica, la fenomenología y el análisis del discurso. De ello, por ejemplo, dan cuenta las supresiones y agregados de la segunda edición de la Teoría de la Historia en México. No obstante, no perdió de vista ni dejó de interesarse por la historiografía, la filosofía de la historia de las ideas. En su experiencia, y vaya que la tuvo, lo nuevo no desplazaba a lo de antes. Él buscó integrar una herencia o legado mexicano, el cual no daba por sentado, sino que constantemente lo renovaba en sus cursos, conferencias y seminarios. Ya para terminar, en 2009, por iniciativa de José Ortiz Monasterio, alumno de Matute y compañero mío de generación, se publicó el libro Homenaje a Álvaro Matute Aguirre. Quiero leerles, para cerrar este breve texto, la respuesta de Álvaro Matute a una pregunta de José sobre la función de las humanidades para México en el siglo XXI, pues me parece que redondea la imagen que he tratado de transmitir en este texto y nos trae sus palabras. Dice Álvaro: bueno, creo que la historia, como parte de las humanidades, pues no debe vérsela aislada del resto de las humanidades, debe ser vista con una vinculación grande hacia la ética, hacia la formación de valores. Finalmente van de la mano. Entonces, la historia puede ser una gran proveedora, ejemplar de formación de valores. Yo creo más en la historia magistra vitae, ciceroniana, que en una historia aséptica. Si tiene algún sentido dedicarse a la historia, es justamente para enseñar y formar, en este caso algo tan delicado como formar identidad.
Iba a decir nacionalidad, pero en vista de que está en crisis el Estado Nacional, digo identidad, pues haya o no Estado Nacional, habrá siempre identidad, incluso la identidad como ser humano, la identidad universal. No nada más identidades como el pueblo o el país, sino la identidad que debemos tener como humanos. La historia nos provee de la conciencia de valores. Si eso no funciona, entonces la historia no sirve para nada. Y una pregunta para cerrar esta entrevista. ¿Qué valores humanos destacaría usted? Y contesta Álvaro Matute, bueno, los clásicos, lo verdadero, lo bueno y lo bello. Esa trilogía maravillosa, bondad, verdad, belleza. Muchas gracias. Muchas gracias, Aurora, por este testimonio sobre el humanista y el intelectual que fue Álvaro Matute. Muchas gracias. Y ahora doy la palabra al doctor Javier García Diego, miembro de la Junta de Gobierno de nuestra universidad, pero además colega en múltiples terrenos, en múltiples ámbitos de Álvaro Matute. Gracias por estar aquí, doctor García Diego. Buenos días a todos. A Evelia, sobre todo, aquí, a las niñas adelante, también atrás. Bueno, en principio uno siempre agradece ser invitado a participar en sesiones académicas. Créanme que en esta ocasión no me resulta del todo grato. Sigo triste. Ayer especialmente, lo comentábamos Gisela, el rector, pues ayer debe haber sido reconocido Álvaro Matute dentro de los profesores que recibieron el reconocimiento por 50 años de labor académica. Él ingresó como becario al instituto en el 68. Y bueno, la muerte siempre es torpe, siempre es inoportuna, pero le impidió el reconocimiento que ayer se merecía más que ninguno. Entonces, pues creo que la ceremonia de ayer a mí me dejó un sabor amargo. Claro, también había otros motivos de contento, pero Álvaro debe haber estado en la ceremonia de ayer. Eso es todo lo que tengo que decir realmente. Una ceremonia que por otro lado, Leonardo, tiene un destino incierto, porque por un lado la mejoría en la medicina permite pensar que habrá muchos profesores en los próximos años que rebasen la edad requerida, pero por otro lado, como ahora se ingresa a la universidad con posgrado, y antes se ingresaba prácticamente al concluir la licenciatura, es difícil que lleguen los profesores a tener 50 años de antigüedad. Y además, si funcionara, también me alarmó ayer eso, el programa de jubilación, pues no debería haber profesores con 50 años de edad. Pero en fin, todo esto es un paréntesis para decir que a Álvaro sí le correspondía haber estado ayer. Es de esa generación de que se ingresaba joven, y como él dijo alguna vez, él no era egresado de la UNAM, él nunca salió de ella. ¿Cuál fue mi relación con él? Y quiero poner el acento, no venimos a hablar de nosotros y nuestra relación con Álvaro, sino realmente venimos a hablar de Álvaro. Pues suficientemente, digamos, no era mucho mayor que yo, pero sí lo suficiente como para no haber sido mi maestro directo, a diferencia de Leonardo y de muchos otros que sí fueron sus alumnos directos. Tampoco, obviamente, fui su compañero de generación. Sin embargo, yo creo que tuve con él muchísimo trato por esta identidad temática, y yo digo que es una identidad parcial, porque mientras yo me he limitado a la Revolución Mexicana, para Álvaro era solamente uno de sus muchos temas. Ya se mencionó teoría de la historia, filosofía de la historia, historiografía, en fin, esa parte nos permitió tener mucho contacto. Fuimos sinodales en muchísimos exámenes, fuimos presentadores de libros en decenas de ocasiones, participamos en libros colectivos, en fin, a mi modo de ver,
mi relación con Álvaro sí fue muy intensa. Ahora bien, para no repetir lo que aquí se ha dicho, yo quisiera tocar 2 o 3 temas. Uno de ellos, la envidia que me daba. Que Álvaro tuviera una relación congénita con la historia. En buena medida por su abuelo, ¿sí? Amado Aguirre, obregonista, vivió con él unos años. En su biblioteca parece ser que lee el primer texto de historia, había un óleo de Álvaro Obregón. En fin, esto le llevó a la historia muy tempranamente. Por cierto, aprovecho para una corrección. Hay gente que supone que Álvaro se llamaba Álvaro por Amado Aguirre, por haber sido un colaborador de Obregón, su ministro de Comunicaciones. Se le presenta cuando Obregón baja de la campaña del noroeste a Guadalajara, ahí se incorpora a la lucha Amado Aguirre. Y no, parece ser que el impacto fue otro. El padre de Álvaro nació en septiembre de 1915 y acababan de pasar las batallas de Celaya, León, Aguascalientes. Entonces Álvaro Obregón, iba a decir Álvaro Matute, pero no, Álvaro Obregón era el hombre más popular de México en ese momento, y sin que hubiera antecedentes en la familia paterna, le pusieron al que fue luego padre de Álvaro, Álvaro Matute. Entonces viene de ahí esta digamos, un hombre, por otro lado, pues interesantísimo, que sí identificó a Álvaro, quiérase que no, con Álvaro Obregón, a quien llegó a conocer espléndidamente. Otro origen de su vocación fue el georresidencial. Él lo cuenta en una entrevista muy linda que tiene Álvaro. Él nació y vivió cerca del convento de Churubusco. Entonces para él era importantísimo vivir cerca de un sitio con carga histórica. Y por último, también fue temprana su vocación debido a un maestro que yo creo que siempre que hablemos de Álvaro habrá que mencionarlo a él, que fue su profesor de historia en secundaria, Eduardo Blanquel, y que luego de una u otra manera estuvieron cerca a lo largo del tiempo. Es probable que Eduardo Blanquel haya llevado a Álvaro Matute al programa de la Revolución Mexicana del Colegio de México. Me lo imagino. Es precisamente, Evelia, cuando yo los conozco, yo era estudiante del colegio y Álvaro, Evelia, Josefina estaban en la fábrica. Entonces, pues yo me acercaba ahí de repente a ver a las obreras de la fábrica. Fue así como conocí realmente a Álvaro Matute. Bueno, ¿qué otras características yo quisiera compartir con ustedes de Álvaro Matute? Y quiero ser breve para dar oportunidad a que, sobre todo, Evelia nos cuente cosas. 1. Álvaro Matute tuvo, ya se dijo, interés por varios temas: la Revolución Mexicana, filosofía de la historia, historiografía, pero habría que decir que Álvaro Matute también tuvo un interés muy particular por la literatura. De hecho, en algún momento él estaba indeciso sobre si estudiar historia, estudiar filosofía o estudiar literatura. Su vocación literaria y su formación literaria, su cultura literaria provenía de una u otra manera de su madre, que había estudiado literatura en Mascarones, se había hecho amiga de escritores y demás, y de una profesora que tuvo en Prepa 5 llamada Margo Glantz. Parece ser que las clases con Margo marcaron a Álvaro Matute. De verdad, esto lo hizo un hombre de una cultura amplia, profunda. Le gustaba, además de la literatura, la música, el cine, el teatro. Eso es una cosa que sí quisiera algún día que nos develara el misterio, Evelia. Yo no me imagino a Álvaro Matute de actor de teatro, pero parece que lo hizo, y lo hizo con soltura. ¿Quién sabe si la palabra? Ya me está corrigiendo Evelia, así que, pero sí estuvo en el grupo de teatro de Héctor Azar. Así que esto, a mi modo de ver, es muy importante. También su cultura dio lugar a su ingreso a la Academia de la Lengua, aunque no pudo ya dar su discurso de ingreso. Otra torpeza de la muerte. Ya van 2 cosas que nos quedó a deber la inoportuna muerte con que se castigó a Álvaro Matute: su no ingreso o su no lectura, porque sí ingresó
del discurso, siempre nos va a quedar la duda de qué nos hubiera dicho y su no participación en la ceremonia de ayer. Pero realmente una de las cosas que más caracterizaba a Álvaro Matute era siempre se preocupó por el bien decir. Sus libros están no solamente bien documentados, con texto, con una fundamentación historiográfica profunda, sino que siempre se preocupó por escribir bien. Esto es una característica de Álvaro Matute. Concluyo. Una cosa que debe entenderse también, y ya que a él le gustaba la historiografía, hay que aplicárselo. Y hay que aplicar el contexto en el que él surge al estudio de la Revolución Mexicana. Él empieza a trabajar Revolución Mexicana hacia finales de los 60, principios de los 70. Esto es cuando surge, cuando irrumpe lo que en historiografía de la Revolución llamamos el periodo revisionista. Nos prometía ese periodo que ya no íbamos a leer a Mancisidor, lo cual parece que se ha cumplido. También nos prometía ese amanecer historiográfico que no habríamos de leer más a Silva Herzog. Parece que eso no se ha cumplido del todo. Y ahí yo quisiera contar una anécdota con Álvaro. No le pareció gracioso, por cierto, pero estábamos en una reunión en la SEP para diseñar una colección que se iba a llamar algo así como 100 de México, una cosa así. Y entonces nos dijeron que debíamos proponer títulos que no rebasaran los 300 páginas. Entonces Álvaro dice, bueno, yo les recomiendo entonces, íbamos Álvaro y yo para Revolución, ¿no? Entonces dice Álvaro, yo les recomiendo el de Silva Herzog. Son 2 volúmenes, quiten los documentos y ya quedan más o menos las 300 páginas. Yo levanté la mano y dije, ¿y por qué no hacemos al revés? Dejamos nada más los documentos y quitamos. No le hizo mucha gracia a Álvaro y tampoco a los organizadores. Yo no fui convocado otra vez a esas reuniones. En fin, lo que les decía, Álvaro es parte. Si bien él al final de su vida le gustaba más la historiografía y la filosofía de la historia, Álvaro es parte, pero parte sustantiva de esa historiografía que en Estados Unidos surgió con Womack, con Katz, con Michael Meyer, y aquí en México con Luis González, aunque no fuera un historiador estricto de la Revolución, claro que su propuesta de que hay pueblos en donde la Revolución no pasó es significativa para la historiografía de la Revolución, con Arnaldo, con quien tenía una buena relación, Álvaro Matute, posteriormente Krause, Héctor Aguilar y otros más. Álvaro Matute estuvo, y esto es parte de mi agradecimiento con él, en esa renovación de la historiografía de la Revolución Mexicana. Evelia, un abrazo y Javier. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor García Diego. Mucho que contar de esa amistad y colaboración de años. Y doy ahora la palabra a la doctora Evelia Trejo, pues, ¿qué se puede decir? Compañera en el sentido más amplio de la palabra, amiga, alumna, colaboradora, todo. En fin, Evelia, paso. Pues buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos los compañeros de la mesa. Realmente me siento honradísima de estar junto a Javier, a Leonardo, a Aurora y desde luego a Alberto y a Ana Carolina. Yo voy a leer unas páginas que preparé y a salirme un poco de la norma, bueno, no era norma, digamos que de la orientación que quisimos darle originalmente a la mesa, que era hablar de Álvaro Matute en la universidad. Creo que muchas de las cosas que se han dicho pintan con muchos colores todo lo que Álvaro produjo y que produjo gracias a la universidad, pero yo me voy a ir un poco a algunos antecedentes. No quiero caer en la tentación de hacer precisiones, algunas de las cosas que se dijeron que creo que en su momento valdría la pena, digamos, que comentar, pero que no es el caso de esta sesión. Yo le he dado un título a las páginas que escribí que se llama Algunos trazos impresionistas y disparejos sobre la vida de Álvaro Matute. Álvaro Matute llegó al mundo en 1943.
y lo dejó en 2017. Abril, su mes, y septiembre, el mío, fueron los meses que marcaron una vida digna de recordarse. Habrá tiempo para ello. Los que aún estamos y los que vendrán encontrarán motivos para hacerlo. Ya han comenzado a producirse los textos en que está inscrita la memoria que guardamos de él quienes lo conocimos y admiramos. Aunados a los registros de las entrevistas que, publicadas o no, permitieron que diera cuenta de pasajes de su vida, de su vocación y de su obra, forman ya una buena base para tomar nota de quién fue ese profesor que desde el inicio de los años 70, en las aulas de Filosofía y Letras, llamó la atención de un número considerable de alumnos y uno también bastante respetable de discípulos. Para mí, Álvaro fue desde luego más que un maestro. He tenido por ello la oportunidad de asomarme a algunas páginas en las que sus propias palabras remiten a episodios que conocí de viva voz cuando teníamos tiempo de hablar del pasado del que no fui testigo. Los historiadores sabemos que esta última característica, la de ser testigos, no garantiza la verdad histórica, pero tampoco lo hace el hecho de narrar nuestra propia existencia. Sin embargo, es de los pasajes autobiográficos, de sus notas y de mi experiencia a su lado durante más de 45 años, primero a cierta distancia y después a lo largo de 33 años de intensa convivencia, de donde puedo abrevar para presentar estos retazos hechos de testimonios y recuerdos que centraré en las primeras 4 décadas de su vida. Debo precisar que primero dije que iba a ser una visión impresionista de las 7 décadas y se me acabaron las páginas por el tiempo y dije no, las primeras 4 décadas. Quiero, eso sí, dejar al menos la impresión de cómo fue posible para Álvaro desarrollar con plenitud lo que seguramente estaba destinado a hacer y a hacer. Hoy, en el 97 aniversario del nacimiento de su madre, precisamente hoy, de su madre Estela Matute, es un privilegio estar reunida aquí con ustedes para rendirle homenaje a este hijo excepcional de una madre excepcional, como se refiere a él Aurelio de los Reyes, uno de sus compañeros más queridos, en un texto que recientemente ha llegado a mis manos y que está en este libro. El texto de Aurelio de los Reyes está en este libro, igual que el de Javier García Diego, que leyó en la Academia de la Lengua, y que es completo y digamos que ya es uno de los textos que yo digo que servirán de base para muchas cosas más. Repito entonces que este hijo excepcional de una madre excepcional es una mención que hace Aurelio de los Reyes y yo sigo. Y sin duda es un adjetivo que define a ambos. Unidos por la fuerza de la sangre, vivieron cada uno para cumplir sus sueños. Su reencuentro, tras 16 años de separación, fue suficiente para que, al sobrevivir la despedida de Estela, muy poco tiempo después, la lluvia de recuerdos comenzara a ventilar los 3 últimos decenios de la vida de Álvaro. Participé gustosa de todo aquello que permitía tejer con la memoria una serie de relatos que en los 3 últimos años vinieron a enriquecerse aún más gracias al intercambio epistolar, breve por desgracia, con sus sobrinos primos, los hermanos Alberto, Federico y Fernando Peña Aguirre. En esas páginas que atesoro, aparecen noticias del niño que llegó pequeño a compartir los días con su abuelo, el general Amado Aguirre Santiago. Dormido al lado de su abuela materna, a los 3 años experimentó su partida. Una muerte de 5 estrellas, escribe Álvaro, sin imaginar que él la imitaría el 12 de septiembre pasado, en el que amaneció dormido para siempre. A los 6 años vino un golpe mucho más consciente y tal vez mucho más profundo, el del fallecimiento del queridísimo abuelo. Esta herida, me atrevo a decirlo, nunca cerró completamente. Lo cierto es que la apertura del telón que dio paso al trayecto de Álvaro está íntimamente ligada, como tantas veces lo expresó, a la vocación que lo condujo a estos espacios en que nos encontramos. Álvaro inició su vida consciente de la mano del general revolucionario y la concluyó en un año en el que la frecuencia de las conmemoraciones de la Constitución de 1917 le dieron ocasión de rendir cuenta de su devoción por quien influyó decisivamente en su voluntad de dedicar cientos de horas a conocer detalles del periodo de la Revolución Mexicana. Ignoro cómo se cocinan las vocaciones, pero no dudo que esa presencia del pasado en su primera década imprimió una marca definitiva. Tiempo más tarde, la figura materna, que tal como su nombre indica, pasaba como Estela a su lado sin permanecer por mucho tiempo, se encargaría de ejercer otro tipo de influencia también profunda en quien, tras dejar la infancia repartida entre la casa de Éufrates 19 y la granja de Churubusco, vivió con intensidad el gusto por el cine,
el teatro, la ópera y la música en los años juveniles. Cuando habían quedado firmes, mas no a la vista, por el momento, los cimientos que dejaran en su formación tanto los franciscanos de la Junípero Serra, en donde concluyó la primaria, como los que le aportó el recio espíritu de la iglesia presbiteriana que campeaba en el Instituto Juárez, donde concluyó la secundaria. Esa segunda década, la de los cimientos, fue asimismo y por otros motivos una escuela de sensibilización para el futuro. En páginas manuscritas, Álvaro recuerda la veneración a don Porfirio mezclada con la que se le profesaba al abuelo y general revolucionario dentro del mismo espacio, y rememora su lenta percepción de las diferencias sociales en ese semirural churubusco de los años 50. Diferencias que, dice, se desvanecían a la hora de la convivencia en los juegos, en los que despertó seguramente la afición futbolística que lo acompañó siempre. La incorporación a la universidad, por su ingreso a la Preparatoria 5 de Cuapa, está documentada más de una vez. Es paralela a la adquisición de un gusto refinado, de una cultura escolar y extraescolar que experimenta, por un lado, del brazo de su madre inquieta y vibrante, relacionada con un medio que deslumbra y alimenta el gusto, y por otro, hay que decirlo, se deben mucho a su participación en teatro en Cuapa. Ese timbre de orgullo tantas veces celebrado por él. Con su paso por la preparatoria, que implicó además su desplazamiento del Olivar de los Padres hasta Cuapa, se cierra esa segunda década de aprendizaje abierto. Ya se ha referido Javier aquí, hago un breve paréntesis, a la formación en literatura de su madre y también al magisterio de Margot Glantz en la Preparatoria 5, que bueno, desde luego dejaron una huella indeleble en los gustos y las aficiones de Álvaro Matute. La tercera década es ya la de la plena inmersión universitaria. Le hace pasar por las aulas en donde enfrenta las tensiones de definir la vocación, de la Escuela de Ciencias Políticas a la Facultad de Filosofía y Letras, todo un viaje de la sociología a la historia. Además, es también la década en que Álvaro construye su primera familia. Antes de cumplir 30 años, el licenciado Álvaro Matute es padre de 2 hijos, ha publicado su libro sobre el siglo XIX, quizá el más leído, según creo, ha impartido cursos de preparatoria y licenciatura y está a punto de recibir encomiendas que llevarán su nombre y el de la universidad que lo forma y transforma a muchos rincones de México. El más joven de los coordinadores de la historia de México de Salvat cumple con responsabilidad y perfila lo que vendrá de ahí en adelante. En otro momento, con motivo de su cumpleaños número 70, leí aquí mismo, y publiqué después en la revista de la universidad, el texto en que hago un recuento de lo que hiciera durante esa cuarta década de vida. Los años 70 consolidan sin duda sus rutas de viaje. Metido ya de lleno en uno de sus más caros afanes, el de conocer y dar a conocer la historia de la historiografía, retoma tareas postergadas e inicia algunas nuevas con el propósito de enriquecer y enriquecerse, hurgando en los planos del quehacer teórico que concibe unido siempre al del historiador. Se suceden sus clases y sus libros, se incrementan las conferencias que, iniciadas desde muy temprano, desde los años de la inicio de la carrera, está dando conferencias en la Casa del Lago, por ejemplo. Lo obligan, repito, se suceden sus clases y sus libros, se incrementan las conferencias que, iniciadas desde muy temprano, lo obligan a vencer la timidez y a practicar con empeño lo que el maestro Héctor Azar puso en sus manos. Disfruta al máximo su posición como profesor, realiza tareas de investigación que lo satisfacen y se traslada a sitios en los que se abren para él horizontes de la universidad y más allá de ella, que reafirman su espíritu curioso y libre. Debo decir que a partir de 1972 pude reconocer en Álvaro Matute a una personalidad poco común. Me he explayado en una ocasión anterior sobre el punto de lo que significó para mí la colaboración con él en las más diversas tareas. No quiero repetirlo. Los invito a leerlos por si se publican. Simplemente insistir en que el aprendizaje fue constante y que por ahora no me queda sino abreviar lo que fue dilatado. La quinta, sexta y séptima décadas de su vida no hubo manera de desentenderme de su actividad continua, constante y siempre reveladora de su temple. Más allá de las aulas, del cubículo, de la sala de conferencia, el desempeño de Álvaro privilegiaba lo que por destino o por elección quiso ser. Un hombre que en la libertad de su conciencia se sabía poseedor de un secreto. La brevedad de la vida impone la obligación de disfrutarla. Cultivar el espíritu, estar dispuesto siempre a gozar de la familia que formamos, descubrir y admirar el talento de sus alumnos y apoyarlos, escuchar con devoción sus óperas, leer buenos libros, tener cerca buena música, buenos amigos, buena comida y buenos vinos, nadar siquiera 3 veces por semana, recibir los reconocimientos que llegaron con esa mezcla de orgullo y humildad que sorprendía
y sentirse, como se sintió siempre, cobijado por la universidad que lo formó y transformó, fueron las cosas que llenaron sus días. En los años recientes, los de su octava e inconclusa década, agradeció la posibilidad de dar salida a sus aficiones en los trabajos que pudo realizar en cada uno de los espacios académicos en que participaba. Estoy segura de que agradeció también ese cierre de página que implicó dejar en paz la historia, conmemorando en 1917. Sin embargo, no pongo en duda que hubiera sido placentero para él prolongar la participación en la revista de la universidad con sus ya habituales tinteros, preparar, como lo hicimos en los últimos tiempos, un curso más sobre cine e historia, o un texto más sobre cualquiera de los temas que abrazaba con entusiasmo cuando podía elegir de entre su vasta cultura un asunto de su interés. Javier García Diego se ha referido a él recientemente como el último historiador culto. Espero que se equivoque, pero sospecho que Álvaro movería las cejas y se sentiría enormemente complacido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Evelia Trejo, por este retrato de Álvaro que esperamos ir completando en el futuro cercano porque hay tanta riqueza aquí y tanta posibilidad de revalorarlo. Doy la palabra ahora al coordinador de Humanidades, el doctor Alberto Vital, para cerrar esta mesa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buenos días. Después de estas emotivas palabras que hemos escuchado en esta entrañable prolongación del Día del Maestro, tal y como se desprende, se puede sugerir de las palabras que nos dirigieron Leonardo Lomelí y Javier García Diego, quisiera, entre los muchos enfoques que pudiera yo tomar, alguno de ellos, para dirigirles estas breves palabras, quisiera retomar algo de lo que dijo hace un momento Aurora Díez Canedo con respecto a algo que me parece que es fundamental y para situar a Álvaro Matute en nuestra universidad y en nuestro momento. El humanista y el historiador, en efecto, ¿cómo se puede ser historiador sin dejar de ser humanista? ¿Y cómo se puede ser humanista sin dejar de ser historiador? Y ella misma, Aurora, ha dado ya un elemento a partir de las palabras del propio y queridísimo Álvaro, haciendo alusión a la ética, a la formación de valores, y me parece que esto es un aspecto muy importante para que la relación entre las humanidades y la historia no sea una relación rota, sino por el contrario sea no solo un puente entre lo que podemos llamar finalmente la concepción general del conocimiento y la concepción especializada, sino además uno de los puentes más importantes, porque la historia y el historiador tienen mucho que decir en esto, es decir, cómo podemos lograr que la especialización no sea, como acaba de decir Aurora, especialización excesiva, sino al contrario, uno de los puentes para una mejor comprensión del mundo que nos tocó vivir. Y aquí cito unas palabras del propio Álvaro Matute, porque aluden precisamente a algo fundamental, que es el trabajo conjunto. Lo cito, nos dice Álvaro, en la teoría de la historia en México, 1940-1973, en esta colección ya mencionada también de manera entrañable para quienes anduvimos ya de curiosos por las librerías en los años 70, es una colección importantísima, CEP 70, nos dice Álvaro, se han llegado a afinar tanto los instrumentos de análisis de la historia que ya la mirada de un solo historiador parece no ser suficiente para abarcar el conjunto de las actividades humanas que constituyen la historia. Es menester dividir el acontecer no solo en épocas, sino en aspectos.
Así es un hecho la cuasi independencia de la historiografía económica, la social, la política, la del arte, la de la ciencia y en general de todo aquello que constituye la cultura. Cada vez se plantea con más frecuencia la posibilidad de recapturar las interrelaciones de los aspectos en que se divide la cultura. Sí, en efecto, al mismo tiempo la cultura como un concepto general, las humanidades, y al mismo tiempo este trabajo conjunto que es una de las grandes soluciones para este dilema. Y me consta y nos consta a quienes estamos aquí que Álvaro fue y va a seguir siendo un ejemplo en este sentido, el trabajo conjunto. A veces nos cuesta un poco de trabajo la comprensión, ya no digamos de los fenómenos históricos que ocurrieron hace 70 o 100 años, sino la comprensión de la persona o las personas que están junto a nosotros. El trabajo de comprensión es un trabajo permanente y me parece que Álvaro es y va a seguir siendo un ejemplo en el sentido de lo que es su persona, lo que es también la obra que nos ha legado, la importante, entrañable, bien escrita, en efecto, obra que nos ha legado. Hay personas que son como un compás, hablemos un poco de música, como una especie de timbre, de clave, digamos, en términos musicales. Y acercarse a Álvaro, cuando lo teníamos aquí, era una manera de acercarse a alguien que de inmediato nos iba a transmitir una sensación de serenidad, de apertura, de gusto, y eso es algo que vamos a conservar de una manera u otra a través de quienes lo han acompañado, quienes tuvieron el inmenso privilegio de tenerlo muy, muy cerca y quienes tuvimos también la oportunidad de escucharlo, de verlo de una manera o de otra. En efecto, otras palabras de Álvaro tienen que ver con lo que ya se ha dicho aquí, su amor por la literatura, es ahí como yo tuve la oportunidad de conocerlo, a través de uno de esos puentes que son personas, que fueron personas, y me estoy refiriendo a don Victoriano Salado Álvarez. Ayer, en un espléndido discurso, el doctor William Lee hablaba de cuántas maneras se puede ser maestro. Una de ellas, él hacía referencia a quienes son maestros en las generaciones que estamos conviviendo en este momento, pero también hay otros maestros que son quienes nos llegan a través de los libros. Don Victoriano era precisamente es uno de esos magisterios y justamente me tocó Álvaro como dictaminador y un dictaminador al mismo tiempo riguroso y generoso. Esta combinación de la exactitud, de la precisión a la que acaba de hacer referencia también Evelia, con la comprensión de lo que está haciendo el otro, de que sus tropiezos, sus errores, sus incompletudes pueden ser subsanadas en un trabajo adicional, en un esfuerzo adicional, es también una forma de magisterio. Y escuchar a un historiador tan culto, enamorado también de la literatura, era una manera también de establecer un puente entre ambas disciplinas, digámoslo en términos generales, la filología y la historia. Y el concepto de historia, magister o magistra vitae, liga a don Victoriano Salado Álvarez, quien por lo demás probablemente sabe este concepto, con lo que podemos decir hoy en día también del trabajo del historiador en general y de ese modelo de historiador que es Álvaro. Lo ha dicho hace un momento el doctor Leonardo Lomelí, no olvidar la difusión, la divulgación, y voy a citar unas palabras del propio Álvaro Matute para corroborar y ratificar las palabras de Leonardo Lomelí. Nos dice Álvaro: tenemos que olvidarnos un poco de escribir para que nos dictaminen y permanecer en donde estamos. Para conquistar un público ávido de conocimiento histórico, esto es literalmente cierto, el lector mexicano en particular es un público, casi yo diría secretamente ávido
de conocimiento histórico, pero puede ser, o lo es, abiertamente ávido, cito las palabras de Álvaro, un público ávido de conocimiento histórico, no lo olviden, no lo olvidemos. Nos sigue diciendo Álvaro, hay que crearle la necesidad de conocimiento histórico, es decir, la puede tener, pero además hay que construirla constantemente, hay que recuperarlo a este lector, nos dice Álvaro, porque ha sido un público que ha leído historia, pero la ha ido dejando porque se enfrenta a productos no muy gratos, pienso yo, nos dice Álvaro. Creo que son palabras de sabiduría que hay que retomar una y otra vez. ¿Y qué decir de este otro aspecto que es muy importante en la trayectoria de Álvaro Matute, que es la historiografía? La propia Evelia está construyendo ella misma, por sí misma, toda una trayectoria en términos de historiografía, teoría de la historia, y ya se ha dicho aquí, se ha dicho muy bien todo lo que hizo Álvaro al respecto. Cito algunas de las palabras de Álvaro al respecto. La teoría de la historia tiene el valor indicativo, didáctico, de que sirve a los adeptos de ella para formarse dentro de la escuela o doctrina historiográfica. Pero sobre todo sirve para hacer pensar que el historiador, formado o en ciernes, reflexione acerca de los fundamentos de su tarea y se interrogue sobre su quehacer. Sirve en suma para apartarse del puro empirismo y meditar en torno a la función humana que desempeña la historiografía. Hace un momento Javier García Diego se refería justamente a, si leemos una cosa a un autor, vamos a dejar de leer a otro, es decir, una cosa es que no tengamos tiempo suficiente y que le ganemos tiempo al tiempo, pero otra cosa es que por convicción, ideología, incluso un cierto fundamentalismo subyacente, digamos, a este ya no lo voy a leer, lo cual sería un grave error, desde luego, es un grave error, leer y releer, sino más bien tender un puente entre los documentos, los historiadores de lo concreto, y lo ha dicho, coincido totalmente con lo que ha dicho Javier, en el sentido de toda esta tradición, que ustedes mejor que yo saben que se ubica, por ejemplo, se concreta en México en personalidades como la de Luis González, y por otra parte, todo el pensamiento como el que representa o simboliza el recién fallecido y tan importante Hayden White. Por último, quisiera decirles a ustedes que hay también en la personalidad y en la trayectoria de Álvaro Matute una reflexión hermenéutica. Cuando dice en una entrevista que se le hizo en el año 2015, yo me aferro a nuestras buenas tradiciones, no a contemplar solamente el pasado, sino a adecuar las tradiciones a las exigencias del presente, pero haciendo notar que muchas doctrinas del presente parten de un pasado y allí es donde estamos, está haciendo precisamente una reflexión hermenéutica de primer orden. Fundir algo que es una obligación que el historiador nos tiene que estar recordando todo el tiempo, la fusión de todo lo que significa el presente y lo que significa también la palabra tradición a la que hace referencia Álvaro. Traer, finalmente, etimológicamente, traer, eso es la tradición. En estas horas, desde ayer, recordando a Álvaro, hoy he estado pensando un poco en las palabras de Horacio, esas bellísimas palabras que forman parte de la cultura occidental de non omnis moriar, no moriré del todo. Está aquí presente, aunque también al mismo tiempo esta que es su casa, su máxima casa de estudios, y al referirnos a nuestra universidad como una casa, puedo entonces citar los versos de Jorge Luis Borges y con ello terminar. Si para todo hay término y hay tasa, y última vez y nunca más y olvido, ¿quién nos dirá de quién en esta casa? Sin saberlo, nos hemos despedido. Muchas gracias. Ahora sí me estoy agandallando el micrófono.
Es horrible después de de verdad la preciosísima lectura de Evelia y este final de Alberto Vital, pero Evelia nos recordó que Álvaro murió el 12 de septiembre, Día del Historiador. Sí, los historiadores tenemos un día, pero no teníamos un santo patrón. Incluso los no creyentes vamos a pensar en Álvaro como nuestro santo tutelar. Gracias. Muy bien. Bueno, para cerrar nada más, decir que sí será el santo tutelar de esta casa, que esta casa hará todo lo posible por recuperar su legado, por tenerlo muy presente. Ya tenemos tramados algunas cuestiones a mediano plazo justo para tenerlo siempre presente y como aludía Alberto Vital, no morir del todo, de manera que efectivamente esto es lo que hay que atrapar, esto es lo que nos corresponde al Instituto de Investigaciones Históricas y desde luego en esta magnífica armonía reflejada en esta mesa con quienes la han ideado, Leonardo Lomelí, Evelia Trejo. Es una alegría en medio de la tristeza compartir con todos ustedes este aniversario de 50 años de Álvaro como un gran universitario que lo fue. Muchas gracias de verdad por su presencia y les aseguramos, sí, que estaremos muy conscientes de recuperar toda esta huella que deja Álvaro y de tenerlo siempre presente acá, cultivando las líneas muy ricas que nos ofreció y que afortunadamente en esta muy breve ceremonia han quedado muy claras, tanto más que seguir diciendo de Álvaro Matute, pero tendremos ocasión para ello. Muchísimas gracias a todos por su presencia y a quienes están en esta mesa, pues desde luego es un honor que estén aquí y un gusto. Gracias a todos.